encontrarles. Quiero contarles una anécdota de cuando yo era adolescente. Yo tenía más o menos 16 años y mi papá, él era pastor. Mi papá ya está en la presencia del Señor, el pastor César Mendoza. Y a él lo invitaban cada cierto tiempo a lugares un poco alejados en el campo para bautizar a los hermanos. Y en uno de esos viajes, por lo general coincidía con las vacaciones de nuestro colegio, mi papá nos llevó a mi mamá, a mis hermanos, a los bautizos. Donde nosotros fuimos es un lugar que queda, es un sector que se llama La Raíz. Es más o menos del Carmen, usted pasa Santo Domingo, de ahí sigue el Carmen, y avanzábamos como 1 hora en carro y luego teníamos que ir otro tramo a pie. Y el día de los bautizos, en la madrugada, llovió en la mañana hasta más o menos como las 8 de la mañana. Y emprendimos la caminata, porque allá se llegaba a pie donde iban a hacer los bautizos. Y cuando empezamos a caminar, primero teníamos que subir una colina. Y digo colina porque no era tan alta como una montaña, pero tan chiquita como un cerro. Sí era más o menos alta. Y empezamos la caminata. Imagínense cómo estaba el suelo, ¿no? Puro lodo. Y estábamos con las botas esas de caucho hasta arriba, subiendo el lodo, y a veces nos resbalábamos y subimos una y luego bajamos y caminamos un terreno y luego subimos otra, y al final de esa colina hasta abajo estaba el río donde se iban a bautizar los hermanos. Y empezamos a descender. Esa tierra es esta tierra roja que utilizan para hacer la arcilla. Y cuando se moja parece jabón. Y nosotros íbamos bajando con mi papá, y a mi papá le dieron un bastón para que pudiera bajar y no se cayera, ¿no? Y los hermanos que se iban a bautizar avanzaron todo ese tramo, sudando, porque eso es clima caliente, sudando, cayéndose, enlodando, pero ¿cuál fue su compromiso con este paso de obediencia que ellos querían dar? Que hicieron todo el esfuerzo para llegar al lugar de los bautizos. Y fue un tiempo precioso y pasamos hermoso el tiempo de los bautizos, pero imagínense el regreso. Suba todita esa cuesta de jabón para poder retornar a la casa. Pero ese era el precio de su obediencia al Señor. Ahora yo les pregunto, mis queridos, ¿qué montaña estarían dispuestos ustedes a subir por obedecer a papá? La que sea. Sí, sería bueno que pudiéramos subir esas montañas, ¿no? Bueno, en el día de hoy, como antecedente a la prédica, yo les voy a comentar que el tema que voy a hablar hoy no es un tema aislado. Este es parte de los anuncios de la pasión. Ustedes saben que estamos cerca de Semana Santa. Los anuncios de la pasión son momentos clave en los evangelios, en los que Jesús les anticipó a sus discípulos su muerte y su resurrección. Aunque los detalles varían ligeramente entre los evangelios, hay una estructura que comparten. Y el primer anuncio es cuando Pedro reconoció al Señor Jesús como el Mesías, y ahí Jesús les explicó que el Hijo del Hombre tendría que sufrir, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que resucitaría al tercer día. Recuerdan que Pedro le reprendió al Señor y le dijo que eso no pase. Y ahí se hizo célebre esta frase que el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Sí recuerdan? Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio sucedió mientras Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, un poco antes de llegar a Capernaum. Jesús les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en mano de los hombres, que le darían muerte y que después de morir resucitaría. Los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero no solo que no entendieron, sino que se pusieron a discutir quién iba a ser el mayor en el reino. Porque ellos decían, bueno, ya se va a establecer el reino, yo quiero saber si me voy a sentar a la derecha, a la izquierda, si va a haber un sitio VIP para los discípulos.
En eso estaban pensando, no entendieron lo que Jesús les iba a decir. Y el tema de hoy es justamente el tercer anuncio de la pasión de Cristo. El pasaje de hoy se encuentra en Lucas 18 del 31 al 34 y constituye el tercer anuncio de la pasión. Representa un punto culminante en la revelación progresiva del destino mesiánico de Jesús. Este es un texto profético. ¿Qué significa que es un texto profético? Significa que hay muchas claves que tienen que ser interpretadas a la luz del Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho sobre Jesús. Y no solo anticipaba los eventos de la cruz, sino que los presenta como un cumplimiento soberano del plan redentor que se había anunciado en las Escrituras. Entonces, con ese antecedente vamos a empezar el texto de Lucas 18, del 31 al 34. Yo voy a usar la NBI, pero usted me puede acompañar en la versión que usted haya traído. Si está en sus dispositivos también, solo asegúrese de apagar los datos para que no le entren mensajes y le distraigan mientras estamos en la predicación de la palabra. Dice la palabra del Señor, Jesús predice de nuevo su muerte. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y dijo, ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que hablaba. Y vamos a empezar con el versículo 31. Dice que Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, vamos subiendo a Jerusalén. ¿Por qué dice vamos subiendo? Es que Jerusalén se encontraba en lo alto de una montaña. Era más o menos unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Y allí había una meseta. Sobre esa meseta estaba Jerusalén. Pero Jerusalén tenía una mala reputación. En Lucas 13:34, dice la palabra del Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Imagínense, tantos profetas habían matado y apedreado que la fama de esta ciudad era esa, de matar, de asesinar a los profetas. Cuando Jesús sube a Jerusalén, no solamente implicaba un esfuerzo físico, porque será fácil o no subir una montaña. Para los que son deportistas en un ratito, para las personas normales subir una montaña nos deja sin aliento. Pero Jesús se estaba identificando con la suerte de los profetas, así como habían torturado a Jeremías, a Miqueas y Urías también los mataron en Jerusalén. En nuestra vida cristiana a veces nos va a tocar subir montañas. ¿A algunos de ustedes les ha tocado pasar estas situaciones que son como montañas? Esa montaña son momentos difíciles que sabemos que no van a tener un final feliz. A veces esas montañas son algún familiar, un ser muy cercano que está enfermo con una enfermedad terminal y que sabemos que su final se acerca. Son momentos difíciles. Puede ser también una deuda que no podemos pagar y que eso llevará a que nos quiten mi carrito, que nos quiten de pronto un bien o la casa, y eso causa en nosotros mucho pesar. También a veces esa montaña puede ser un hijo que se fue resentido de la casa y que dijo que nunca va a volver. Quizás se fue a otro país y sabemos que no va a volver.
Esas son más o menos montañas que nosotros pasamos en nuestra vida. Son momentos en que lo único que nos sostiene es saber que Jesús está caminando a nuestro lado y que su diestra poderosa nos sostiene mientras sufrimos y mientras lloramos. Imagínense lo que sentía Jesús al subir esa montaña. Él sabía que al ir a Jerusalén, él iba a ser torturado, iba a ser abandonado y que iba a morir. Cuando Jesús usa este título de Hijo del Hombre, ¿de qué está hablando? ¿Desde cuándo se empezó a usar esta frase, el Hijo del Hombre? Jesús está conectando con la profecía de Daniel 7, en Daniel 7 del 13 al 14. Daniel 7 del 13 al 14. ¿Qué es lo que ve Daniel en esta visión? Dice, en esa visión nocturna vi a alguien con el aspecto de un hijo de hombre. Venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos y naciones y lengua lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. En esta profecía de Daniel, el Hijo del Hombre recibe el poder, la gloria y la majestad inmediatamente. Pero en Lucas, el camino a esa gloria pasa por el sufrimiento, por la tortura, por la muerte. Es la unión del rey victorioso con el siervo sufriente de Isaías. Lucas nos muestra que el sufrimiento no es accidental, sino que formaba parte del cumplimiento profético. Vamos al versículo 32. Dice Jesús, en efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús aquí habla como que si hablara de otra persona, ¿no, verdad? Él habla del Hijo del Hombre, pero en realidad está hablando sobre sí mismo. Y a pesar de que los discípulos estaban esperando este Mesías triunfante que los iba a librar de la opresión de los romanos, del cautiverio, y que iba a establecer un nuevo reino donde ellos iban a tener un lugar de honor, el reino no venía por la eliminación de los enemigos, sino por la entrega voluntaria del rey. Este es el mensaje oculto que ellos no podían procesar. Un Dios que vence perdiendo. Y si ustedes vieron, el mensaje de hoy se llama un mensaje oculto. Este era el mensaje oculto que los discípulos no podían entender. Jesús describe su destino y aunque los hombres lo ejecutan, es Dios el que guía el plan de salvación. La Biblia dice, y después de azotarlo, alude a la tortura física que precede a la muerte. Dice, lo matarán. Era el destino final de los profetas en Jerusalén. Pero al tercer día resucitará. No es un final trágico, sino una victoria programada. Ahora, ese amén que se oiga con fuerza. ¿Y qué significa el tercer día? Este es tiene otro trasfondo profético. En el Antiguo Testamento ya un profeta había hablado sobre este tercer día y es el profeta Oseas. En Oseas capítulo 6, versículo 2, Oseas 6:2, dice el profeta, después de 2 días nos dará vida nuevamente, al tercer día nos levantará. En el Nuevo Testamento, en Lucas 11:30, dice Jesús, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Se acuerdan cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez?
3, ¿qué pasó después del tercer día? Lo arrojó a la orilla, a la playa. ¿Y qué simbolizaba esto? Que Jesús iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Esa es la señal de Jonás. ¿Dónde más aparece este tercer día, retrocediendo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda de esta clave del tercer día? En Génesis 22 del 1 al 19. Génesis 22 del 1 al 19, en sus casas lo pueden leer, la historia es bastante larga, pero yo les resumo. Es cuando Dios puso a prueba a Abraham y le pidió que le entregue a su único hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac, como un sacrificio. Le dijo, entrégalo como una ofrenda quemada. Y dice la Escritura que al tercer día Abraham vio el lugar desde lejos y avanzaron solo él e Isaac. Pero dice que este lugar estaba en una montaña. El texto dice que al tercer día, eso quiere decir que es un patrón que se repite. Había una montaña. ¿Qué hizo el Señor? Proveyó un carnero. Era el sacrificio que sustituía a Isaac. Y luego de entregar este sacrificio, Isaac volvió a la vida porque no lo tuvieron que sacrificar y fue entregado a su padre. Y esto era un anticipo o una señal de que Jesucristo sería entregado como sustituto en lugar de ¿quién? ¿En lugar de quién? En mi lugar, en su lugar. Jesús fue ofrecido en sacrificio por usted y por mí. Vamos al versículo 34. Dice, los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que se hablaba. Verán, Lucas aquí usa 3 formas para describir la incapacidad de los discípulos para entender a Jesús. ¿Y por qué será que Lucas es tan repetitivo? Mis queridos, la revelación no es un dato intelectual, no tiene que ver con mi inteligencia, con mi capacidad de procesar información. Es un don que se recibe. Los discípulos físicamente habían estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Jesús? 3 años. Y durante esos 3 años no habían entendido lo que Jesús quería decir. No habían entendido el mensaje de la cruz. Jesús es el profeta que conoce su final y lo acepta en un acto de obediencia. Los discípulos, en cambio, representan a la humanidad que intenta seguir a Dios bajo sus propios términos. ¿Ustedes son parte de la humanidad? ¿Sí? Entonces esto es para nosotros también. ¿Qué esperaban los discípulos? Un Mesías que los iba a libertar, un rey glorioso en toda su majestad, pero no podían ver que la verdadera gloria de Dios se iba a manifestar en la cruz. Esa era la verdadera gloria. La incomprensión de los discípulos no era falta de inteligencia, era un obstáculo espiritual, porque ellos estaban esperando algo que no era real. Ellos no podían esperar a un siervo sufriente, como decía Isaías. Ahora, el cumplimiento de la profecía precede a la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de Tomás? Ver para creer. Vamos a Lucas 24, del 44 al 45. Lucas 24, del 44 al 45. Dice la palabra. Luego dijo, habla Jesús aquí, ¿no?
Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahora imagínense ustedes a Jesús. Jesús les había dicho, verán, al tercer día voy a resucitar. Se los dijo por lo menos 3 veces. Como vemos en esta estructura. Pero los discípulos, ¿cómo estaban cuando vino Jesús a buscarles? Dice que estaban escondidos, con la puerta cerrada, con las ventanas cerradas. Y cuando Jesús se aparece atravesando las paredes, ¿qué es lo que ven los discípulos? ¿Qué ven en las manos de Jesús? Las marcas de los clavos. En su costado, la cicatriz de la espada. Y yo creo que esas no eran las únicas cicatrices que tenía Jesús. ¿Recuerdan que le pusieron esa corona con espinas? Eran unas espinas muy grandes, debe haber tenido cicatrices en su frente. ¿Cuántas veces le dieron de latigazos? Dice que creo que era 40 menos 1. Algo así era. Pero esa es la que contaron. Pero durante todo el camino le pegaron. Cada vez que se caía le pegaban para que se vuelva a levantar. ¿Cómo estaría su espalda? Y los discípulos allí pudieron ver. Allí el Señor les abrió los ojos para que puedan entender de todo lo que les había estado hablando durante 3 años. Esa era la prueba. Mis queridos, a veces nuestra mayor barrera para entender a Dios no es la falta de información. Muchos de nosotros tenemos la Biblia en 2, 3 versiones, tenemos la aplicación en el celular, escuchamos predicadores en el internet, tenemos material, información no nos falta. Pero ¿qué es lo que impide que le entendamos a Dios? Son estas expectativas prefijadas acerca de lo que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer, cómo tiene que obrar. Es nuestra percepción de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando la semana anterior Juan Sebastián predicó y que nos preguntaba cómo veíamos nosotros a Dios? Si veíamos como un Dios poderoso, pero decimos, sí, yo creo que hay un Dios poderoso, pero esta situación no la puede resolver nadie. ¿Recuerdan que Juan Sebastián decía eso la semana anterior? Y es que muchas veces nosotros también tenemos una idea de lo que debería hacer Dios y de lo que debería ser. Y vivimos de una manera muy diferente. Ahora vamos a hacer una conclusión del texto. Este tercer anuncio nos presenta la muerte y resurrección no como un accidente trágico, sino como el cumplimiento soberano del plan redentor de Dios. El Hijo del Hombre glorioso de Daniel es el mismo siervo sufriente de Isaías. Lucas nos muestra una profunda desconexión espiritual. Mientras Jesús asume su rol como siervo sufriente que vence a través de la entrega voluntaria, los discípulos permanecen en incomprensión. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías político y la esperanza de tener un lugar de privilegio en el reino. La verdadera comprensión de la gloria de Cristo en la cruz no es un logro intelectual, sino un don divino que requiere de la apertura de nuestro entendimiento. ¿A través de qué? ¿De la obra de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que dice la palabra que nos va a enseñar todas las cosas. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Hay 2 cosas que nos impiden comprender el propósito de Cristo para la humanidad. La primera es la incredulidad. La incredulidad. En 2 de Corintios 4, del 3 al 4, 2 de Corintios 4, del 3 al 4, dice:
Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, ¿Dios con qué está? ¿Con qué letra está? ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula. ¿A quién se refiere el Dios de este mundo? Al enemigo, ¿no? ¿Verdad? Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el enemigo el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y entonces ahí decimos nosotros, pero yo sí creo en Diosito. Y entonces, ¿por qué será que cuando pasamos una crisis decimos, ay, es que de esta no me libra nadie? ¿No decimos que Dios es todopoderoso? O a veces cuando estoy enferma digo, este es me apropio, ¿no? Es mi enfermedad y con esa me voy a morir. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor en la cruz se llevó mis enfermedades, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y cuando nosotros hacemos este tipo de confesiones, nos olvidamos lo que la palabra dice acerca de Él. Es incredulidad. Nosotros también no creemos en el poder de Dios. En segundo lugar, otra razón que nos impide comprender el propósito de Cristo son las falsas expectativas que tenemos de cómo Dios debería actuar. A veces pensamos que Dios es como el genio de la lámpara, que frotamos la lámpara y Dios me tiene que conceder todos mis deseos, mis caprichos, todo. Señor, es que yo quiero ahora bajar unas libritas para que me quede la ropa nueva que tú me vas a dar. Señor, es que tú me vas a dar ese carro último modelo y el otro que todavía no lo termino de pagar, no sé qué voy a hacer, pero tú me vas a dar un carro nuevo. Es como el genio de la lámpara. A veces pensamos que Dios es como un Dios de emergencias. Me metí en problemas por mi propia voluntad, a veces por otra, y estamos, Señor, ayúdame, auxíliame. No estudié todo el semestre y ahora que tengo que dar exámenes, no sé, falté a clases y estoy, Señor, ayúdame a salir bien en el examen. O a veces, ay, Señor, mi esposa descubrió que ando coqueteando por ahí con la secretaria. Y ahora está bravísima. Líbrame, Señor, del monstruo de mi esposa. ¿Será que Dios es así? ¿Que me tiene que salvar de las emergencias? A veces pensamos, es que Dios está allá arriba en el cielo y nosotros aquí en la tierra somos humanos, nosotros fallamos. Es que Dios sabe que no somos perfectos y no ponemos nada de parte para vivir en obediencia, en santidad. Y a veces la santidad se nos queda aquí el domingo. Venimos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, cantamos, ya llegamos al cielo y salimos al parqueadero y nos enojamos porque el hermano nos dijo que estacionáramos en reversa. Nos enojamos porque alguien nos corchó. Y ahí se quedó la santidad, allí en la puertita se quedó. ¿Será que ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios lejano? Que Él vive allá y que no tiene nada que ver con nosotros, ¿será? Y ahora yo te quiero preguntar, mi querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste lo que Dios tenía que decirte? Porque Dios habla a sus hijos. Dice la palabra que sus ovejas reconocen su voz y le siguen. ¿Es usted oveja de Dios? ¿Sí? ¿Usted es oveja de papá? Sí. Entonces usted debería escuchar la voz de Dios. A veces Dios nos habla a través de su palabra, a través de los predicadores, a través de alguien que nos dio una consejería en el Gedeón. A veces el Señor nos habla directamente a través de un sueño. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de papá? ¿O es que estamos haciendo tanto ruido con nuestros propios pensamientos, nuestras propias justificaciones, que no escuchamos lo que Dios nos tiene que decir? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Dios obrar a través de milagros en su vida?
¿Cuándo fue la última vez que el Señor le sanó, que le proveyó? ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró en su familia porque estaban toditos enojados y Dios puso paz y ahora están de a buenas? ¿O usted está viendo otras cosas y ha dejado de ver el obrar de Dios? Y hoy es el tiempo de pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para conocer realmente a ese Cristo que se ofreció a sí mismo para pagar el precio de nuestros pecados, que fue humillado, menospreciado, que sufrió, padeció y murió por amor a usted y a mí, para reconciliarnos con el Padre y para darnos vida eterna junto con Él. Y yo quiero invitarle a mis hermanos que nos pongamos de pie para orar. Y después de esta oración vamos a tener un tiempo de ministración y a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos. Padre amado, en esta mañana reconocemos delante de ti, Señor, con vergüenza, de que muchas veces hemos tenido expectativas que no son reales acerca de ti. Hemos creído que es un Dios de domingo, un Dios de emergencias, un Dios que simplemente concede los deseos. Y Señor, a veces también no hemos creído lo que decimos, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios de lo imposible, y vivimos en nuestro propio esfuerzo, quejándonos y lamentándonos de las cosas que no tenemos. Y por eso te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona nuestro corazón, Señor, perdona por llenar de tanto ruido nuestra mente que no podemos reconocer tu voz en medio de otras voces. Y Señor, queremos pedirte en esta mañana que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos y poder reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que merece toda honra, todo honor, todo poder y majestad, al que con su voz, solo con el poder de su voz, creó los cielos y la tierra, al que dice y toda la naturaleza obedece. Ese es nuestro Dios. Señor, eres tú el que ahí en el madero llevó todos nuestros pecados, porque nosotros merecíamos estar allí, pero tú te hiciste pecado, te hiciste maldición por nosotros, llevaste el peso de toda la humanidad, del pecado de toda la humanidad. Y gracias a ti hemos sido reconciliados con el Padre. Y porque cuando el Papá nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado, nuestra maldad, sino que te ve a ti en la cruz, siendo torturado. Te ve ahí con las llagas, Señor, por los latigazos que te dieron, porque tú tenías un propósito, y es que nosotros fuéramos salvos con tu muerte. Perdónanos, Señor, por no ver, porque nuestros ojos están llenos de incredulidad, porque nuestros ojos están llenos, Señor, de falsos conceptos acerca de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a verte a través de la obra del Espíritu Santo que abre nuestros ojos y nuestros oídos. Te reconocemos como el único digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la majestad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.